Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos en un tema que tiene miga, la economía, pero vista desde la doctrina social de la Iglesia. Tenemos como base unas reflexiones muy interesantes del padre Fabi Said Castro Castilla de una ponencia suya. La idea es bucear un poco en esto, ver cómo se cruzan la fe, la caridad, el mercado, el trabajo, la ética, cómo las decisiones económicas al final reflejan, pues, valores más profundos. Vale, pues, vamos a empezar a desgranarlo. Hay una idea al principio del texto que me parece potente. Caridad sostenible. O incluso rentable. Suena, bueno, casi a provocación, ¿no? Parece que quiere ir más allá de la simple ayuda. Exactamente. Es un cambio de enfoque total. La ponencia insiste mucho en eso. La caridad, para que de verdad sirva y cambie cosas, tiene que ser sostenible. Hay una frase literal que dice, la caridad debe hacerse bien, sostenible. O sea, no basta con dar algo y ya. Se trata de impulsar, pues, una autonomía real. Evitar esa dependencia que, bueno, a veces se crea con ciertas ayudas, ¿no? Como algunos subsidios que no terminan de sacar a la gente del pozo. La propuesta es más bien una pastoral social con proyectos que enseñen, que cambien la forma de pensar, no solo que repartan cosas. Y menciona algo curioso, sobre la comunicación de la Iglesia. Una especie de falsa humildad. ¿Eso cómo conecta con la labor social? Sí, es un punto interesante, la verdad. Sugiere el texto que a veces por una humildad quizá malentendida o simplemente por no saber comunicarlo, pues la Iglesia no cuenta todo el enorme trabajo social que hace. Y claro, eso lleva a que la gente piense que no hace nada o muy poco. Pero la realidad, y pone el ejemplo de Colombia, es que la Iglesia llega a sitios donde el Estado ni aparece o le cuesta mucho, en educación, en sanidad, en mil cosas. Y eso es una labor social brutal, con un impacto económico y humano gigante, aunque no salgan los titulares. Entendido. Y esa dimensión social, entonces, está en toda la visión económica que presenta. Me llamó la atención eso de que la economía no es como la física, no es una ciencia exacta. Dice algo así como, no hay nada más social que la economía. Totalmente. Ese es un punto clave. A ver, la economía estudia producción, distribución, consumo, cosas técnicas, sí. Pero la ponencia subraya que el motor y el fin de todo eso son las personas, la sociedad. Las decisiones económicas dependen de relaciones, de confianza. Hasta de si le caes bien o mal al que te vende algo. Lo dice así, ¿eh? Choca con esa idea del homo economicus súper racional. No. Desde la doctrina social, la economía tiene que servir a la persona, al bien común, no al revés. Y eso se aplica, dice, hasta a cómo gestiona la Iglesia sus propios bienes. Claro, es que se subraya que esos bienes no son propiedad privada de la Iglesia como tal, sino que tienen un fin social. Son de todos, y especialmente de los pobres. Por eso, administrarlos bien no es una cuestión menor, es una responsabilidad ética muy seria. Hay que hacerlo con eficacia, con cabeza, buscando no solo guardar, sino multiplicar la ayuda. Y ahí entra esa figura que menciona, los vicarios de economía. Ah, sí. Eso lo nombra. ¿Puedes explicar un poco qué hacen exactamente? Pues mira, los vicarios de economía son personas, a menudo sacerdotes, pero también laicos expertos que se encargan específicamente en las diócesis de gestionar los recursos económicos. Su trabajo es asegurar que todo se haga de forma transparente, eficiente y, claro, de acuerdo con la ética de la Iglesia. Es una manera de profesionalizar esa gestión, porque administrar bien el dinero es clave para poder hacer todo lo demás, la evangelización, la ayuda social. De hecho, el texto llega a decir algo muy fuerte y muy bonito a la vez, que la economía bien llevada es una forma concreta de amar. Lo compara con el padre de familia que trae el sueldo a casa en vez de gastárselo por ahí. Es una decisión económica, sí, pero cargada de amor, de ética. Entendido, sí, queda más claro. Y aquí es donde la conversación se pone, yo creo, más interesante todavía, porque entra de lleno la figura del Papa Francisco. El texto recoge sus críticas que a veces son muy directas, ¿no?, al sistema económico actual. Efectivamente. Francisco ha puesto el dedo en la llaga muchas veces. La ponencia recuerda cómo denuncia esa asimetría global. Países ricos que sacan recursos de países pobres sin compensar justamente, o que generan deudas impagables, o dejan una huella ecológica brutal que pagan los más vulnerables. Y claro, esa frase tan famosa de Evangelii Gaudium, esta economía mata. Es una afirmación que busca sacudir,
¿no? Hacer pensar en las consecuencias mortales de ciertas políticas. Sí, una afirmación durísima. Y critica también eso que llama remedios que en realidad son nuevos venenos. ¿A qué se refiere? Pues se refiere a esas soluciones económicas que parecen buenas, eficientes, modernas, pero que al final perjudican a los más débiles. Pone el ejemplo de buscar más rentabilidad para la empresa, pero a costa de cargarse empleos, de precarizar, de bajar sueldos, de facilitar despidos. Esto, claro, conecta de lleno con debates súper actuales sobre reformas laborales en muchos sitios. El texto no da recetas mágicas, ni se pone de un lado político concreto, pero sí que lanza preguntas incómodas. ¿Hasta dónde se puede estirar la cuerda? O sea, ¿dónde está el límite justo? ¿Y cómo plantea ese equilibrio? Porque también, ojo, reconoce el valor del empresario, no es un ataque generalizado. Exacto. Y eso es muy importante para entender la postura de la doctrina social. No se condena al empresario ni al beneficio sin más. Al contrario, el texto reconoce el valor de quien arriesga, quien innova, crea empleo, paga impuestos. Todo eso es positivo. Lo que se critica son las prácticas abusivas, el beneficio a cualquier coste. Advierte contra un odio marxista hacia el empresario, dice, que sería injusto. Pero a la vez denuncia la explotación sin tapujos. El objetivo tiene que ser que ganen todos, empresario, trabajador, sociedad, medio ambiente, no unos a costa de otros. Y hace una distinción interesante. Habla de jefes cristianos y trabajadores cristianos. ¿Qué quiere decir con eso? Jefes cristianos no se refiere solo a la religión, sino a empleadores que se preocupan de verdad por sus trabajadores, por su bienestar integral, que van más allá de lo mínimo legal, que crean un buen ambiente. Pero a la vez pide trabajadores cristianos, o sea, empleados que vean su trabajo no solo como un sueldo, sino como un servicio, que trabajen con honradez, con ganas, colaborando. Es una responsabilidad compartida, ¿entiendes? Sí, sí. Y todo esto nos lleva directos al tema de la ética en la economía, que el texto lamenta que se haya como perdido de vista. Sí, es una de las críticas centrales. Dice literalmente: se instaló la idea de que la economía y la ética no tienen nada que ver, como si fueran dos mundos aparte. La economía con sus leyes, oferta, demanda, beneficio, y la ética como, bueno, un añadido, si acaso, o un estorbo. Y las consecuencias de ese divorcio, dice el texto, son claras. Explotación de gente, del planeta, salarios indignos, enriquecerse haciendo daño a otros. Critica mucho esa nueva ética del máximo beneficio con mínimo esfuerzo. Y frente a eso, ¿qué propone la doctrina social, según esta ponencia? Pues insiste, siguiendo al Papa Francisco, en ponerle alma a la economía, volver a poner a la persona en el centro. Hay una frase clave: detrás de cada transacción económica hay un rostro. No son solo números, son personas con sus vidas, sus familias, sus problemas. Y para ilustrar el peligro de manejar dinero sin esa ética, recurre a una figura bíblica muy potente: Judas Iscariote. Anda, el administrador que traicionó a Jesús. ¿Qué lección saca de ahí? Claro, Judas era el que llevaba la bolsa, el tesorero de los apóstoles. Su ejemplo es una advertencia constante sobre la tentación de la avaricia, de la falta de integridad al manejar lo de otros. La lección, dice el texto, vale para todos. Gobernantes con dinero público, responsables de una parroquia, de una ONG, hasta en una familia. Administrar dinero requiere técnica, sí, pero sobre todo honradez, transparencia, discernimiento, un corazón limpio. Si no, es fácil corromperse. Y entonces surge una pregunta casi inevitable, que el ponente cuenta con una anécdota personal muy gráfica. ¿Es malo querer estar bien, tener bienestar material? Cuenta que de cura joven en un barrio pobre, él era el único con agua caliente y sentía un conflicto. ¿Debía renunciar a ella o luchar para que todos la tuvieran? ¿Cómo resuelve eso el texto? La anécdota es buenísima, sí. Plantea el dilema muy bien. Y la respuesta de la doctrina social, según la ponencia, es clara. El bienestar material en sí no es malo. No se idealiza la pobreza. Al revés, se citan textos de la Biblia como «El Señor levanta del polvo al desvalido» o eso de que Cristo se hizo pobre para enriquecernos. La clave no es tener o no tener. Es cómo consigues ese bienestar y cómo lo vives. ¿Dónde está la línea entonces? La línea está en la justicia y la solidaridad. El bienestar se vuelve inmoral
si lo consigues explotando a otros, si se basa en la injusticia, si vives indiferente al sufrimiento de los demás. Y también es importante distinguir bienestar material de felicidad o de reino de Dios, ¿eh? El sufrimiento tiene muchas causas, no solo económicas. Puedes tener de todo y ser un infeliz. Pero donde la economía sí tiene responsabilidad es en crear condiciones dignas para todos. Y ahí entra un concepto importante: el pecado estructural. ¿Puedes explicar un poco más eso de pecado estructural? Suena complejo. Se refiere a sistemas, a estructuras sociales, económicas, políticas, que por cómo están montadas generan o mantienen la injusticia, la desigualdad, el sufrimiento. Van más allá de la intención de cada persona individual. Son como mecanismos viciados. El texto pone ejemplos muy duros: la economía de la trata de personas, la de la explotación sexual, el tráfico de armas, de drogas o la corrupción que se lleva el dinero de todos. Son estructuras que, en vez de servir a la vida, la destruyen. Y luchar contra ellas también es parte de la responsabilidad ética. Entendido. Y ahora el texto se mete en una situación límite, de esas que siempre dan que hablar. Robar por necesidad extrema. Lo pregunta tal cual: ¿es pecado robar por necesidad? Es una cuestión clásica, sí, de la teología moral. Aquí chocan dos principios. Por un lado, el mandamiento "no robarás", que protege la propiedad. Pero por otro, el principio del destino universal de los bienes. Dios creó la tierra para todos y la propiedad privada, aunque sea legítima, tiene una hipoteca social. No es un derecho absoluto si choca con la necesidad vital de otro. ¿Y cómo resuelve esa tensión la Iglesia? Pues el Catecismo, en el número 2408, lo dice claro. Si alguien está en una necesidad extrema, urgente, inevitable, o sea, no hay otra forma de conseguir lo básico para vivir, comida, techo, tomar bienes ajenos para eso, no se considera robo en sentido estricto, ni pecado grave. La razón es que ahí no hay plena libertad y se busca salvar la vida, que es un bien superior. Ojo, esto no tiene nada que ver con robar por vicio, por comodidad, por pertenecer a una banda. Pero el texto va más allá y dice algo muy fuerte. El verdadero problema, el pecado más grave ahí, no es el acto desesperado del que roba por hambre, sino la indiferencia de la sociedad que permite que se llegue a esa situación. Cito: la indiferencia es el verdadero pecado. Es tremendo. Esa idea de la indiferencia, sí, es muy potente. Y hablando de buscar caminos, el texto dice que el Papa Francisco propone una especie de tercera vía económica. ¿En qué consiste? ¿Frente a qué? Pues se plantea como alternativa a los dos grandes modelos que han dominado el mundo moderno y que para la doctrina social tienen problemas serios. Por un lado, el liberalismo económico, el capitalismo, sobre todo el financiero y desregulado. El texto cita a Mazzucato, una economista, para criticar cómo se puede ganar muchísimo dinero sin crear nada real, solo especulando o por tener monopolios o herencias gigantes sin aportar nada a cambio. Esa desconexión entre riqueza y esfuerzo o riesgo real. ¿Y el otro modelo? El otro es el marxismo, los socialismos de planificación central. La ponencia recuerda la crítica de Juan Pablo II, que lo vivió de cerca. Aunque prometen igualdad, la historia ha mostrado, según esta visión, que acaban creando nuevas élites que viven bien mientras la mayoría sigue pobre o sin libertades. Y bueno, su base filosófica materialista choca con la visión cristiana. Entonces, la tercera vía es un punto medio exacto. De algo que supere a ambos. La tercera vía no es un modelo económico súper detallado, sino más bien un conjunto de principios éticos para construir una economía más humana. Busca juntar la libertad y la iniciativa privada del capitalismo con la justicia social, la solidaridad, el bien común, que el socialismo enfatiza, al menos en teoría, y todo basado en la dignidad humana y una ética que va más allá de lo material. Pero al final la ponencia dice que la raíz del problema no está tanto en el modelo técnico, sino en algo más profundo: el pecado. El personal, avaricia, egoísmo; el colectivo, cultura de corrupción, consumismo; y el estructural, leyes injustas, sistemas que explotan. Ya, para ir terminando, el texto deja unas reflexiones finales sobre la riqueza y la pobreza que dan que pensar, ¿verdad? Mirar más allá del dinero. Sí, son reflexiones que relativizan mucho la visión puramente económica. Dice que tener bienestar material no siempre es igual a ser feliz o tener una vida plena.
Y al revés, la pobreza no siempre es mala, a veces es una elección, como los votos religiosos, buscando otra libertad. Incluso nota algo de hoy en día, ese cansancio del bienestar material en sociedades ricas, jóvenes que buscan más experiencias que seguridad económica, o millonarios que sienten un vacío y donan su fortuna buscando un sentido que el dinero no les da. Cita un epitafio atribuido a Rodolfo Hernández, un político y empresario colombiano, que es, bueno, bastante directo. Sí, es muy gráfico y un poco triste. Aquí yace Rodolfo, quien perdió su vida por perseguir el dinero, y al final quedó sin vida y sin dinero. Un recordatorio de que poner el dinero como fin último, pues te puede hacer perder lo importante. ¿Y cuál sería entonces la buena economía desde esta mirada final? La buena economía, según se entiende del texto, es la que te ayuda a vivir bien y a morir bien. Saber usar los recursos con sabiduría, con libertad real. Cuándo gastar, ahorrar, invertir. Pero también cuándo compartir y cuándo soltar. Una economía bien enfocada debería ayudarnos a planificar la vida para llegar al final no agarrados a las cosas, sino con libertad, con las manos abiertas, como dicen de San Francisco. Porque como concluye el amigo que cita el texto, de nada sirve ser el más rico del cementerio. La conclusión final es un mensaje de esperanza, ¿eh? La economía al servicio de la vida es buena noticia. Cuando se humaniza, se convierte en instrumento de justicia. Pues ha sido un recorrido intenso, pero la verdad muy esclarecedor. Hemos tocado puntos clave. Esa caridad que busca transformar, no solo parchear. La economía como algo social, ético. La dignidad del trabajo. Las críticas a sistemas injustos. La búsqueda de esas vías intermedias. Y el sentido último del bienestar y de los recursos. Mucho para pensar. Exacto. Hemos desgranado bastante bien las ideas del padre Castro Castilla. Y como reflexión final, para que cada cual le dé vueltas, el texto deje una pregunta ahí flotando, muy personal, que me parece el mejor cierre. ¿Cómo vivo yo, de manera responsable y ética, mi propia relación con lo económico, según los valores del Evangelio? Ahí queda eso. Una pregunta abierta, sin duda, que invita a mirarnos un poco por dentro, a ver nuestras elecciones económicas del día a día, las grandes y las pequeñas, y si son coherentes con todo esto que hemos hablado hoy. Con esa invitación a la reflexión personal, cerramos esta inmersión de hoy. Gracias por acompañarnos.